En esta lectura abordaremos el último ejemplo de la simulación de tipo Monte Carlo. Vamos a tratar un modelo de inventarios. En este caso es el Newspaper Boy o el repartidor de periódicos, que es un ejemplo clásico de la teoría de inventarios. Veamos qué dice el enunciado del problema. Nos dice que un problema de inventario clásico se refiere a la compra y venta de periódicos. El vendedor de periódicos compra cada ejemplar por 33 centavos cada uno y lo vende a 50 centavos cada uno. Los periódicos no vendidos al final del día se venden como desperdicio por 5 centavos cada uno. Los periódicos se pueden comprar en paquetes de 10. Por lo tanto, el vendedor puede comprar 50, 60 y así sucesivamente. Hay tres tipos de periódicos: el bueno, el regular y el pobre, con probabilidades de .35, .45 y .20, respectivamente. La distribución de las ventas de periódicos se da en la tabla. El problema consiste en determinar el número óptimo de periódicos que el vendedor debe comprar. Esto se logrará simulando la demanda de 20 días y el registro de ganancias de las ventas de cada día. Este es un problema muy clásico, como les dice el enunciado, porque trata de inventarios que no se pueden revender o que son perecederos. Este tipo de problema es muy común. ¿Por qué? Porque cuando un vendedor compra algo para revenderlo, muy posiblemente al siguiente día o al siguiente ciclo ya no lo podrá vender, por lo que tiene que venderlo a un costo más bajo o tiene que tirarlo. Para iniciar con la simulación de este tipo de problema hay que tratar de identificar cuál es la información relevante. La vamos a subrayar. Por ejemplo, la primera información relevante que yo veo es el precio de compra, que los periódicos se compran a 33 centavos cada uno. Luego, el precio de reventa, es decir, que el vendedor lo revende a 50 centavos cada uno. Ahí ya tenemos una información. ¿Cuál es la utilidad que el vendedor de periódicos obtiene? Pues sería de 17 centavos. ¿Qué otra información puedo recabar de aquí? Luego dice que los periódicos no vendidos al final del día se venden como desperdicio por 5 centavos. Ese es el valor de recuperación, o algo que en ingeniería industrial se llama valor de salvamento. Luego nos dice que los periódicos se deben de comprar en paquetes de 10. Esa es otra situación que normalmente la teoría de inventarios aborda y se llama el tamaño del lote. Por ejemplo, si ustedes quieren comprar lápices porque ustedes tienen una papelería, no van a decir que van a comprar 27 lápices. A lo mejor los lápices vienen en cajas de 10, entonces tendrían que comprar 30 lápices porque tendrían que comprar 3 cajas, 3 cajas con 10 lápices. Entonces este problema aborda el tamaño del lote, es decir, que no pueden comprar cantidades intermedias. En este caso, pues nos dice que puede comprar 50 periódicos, 60, 70, etc. Luego nos dice que hay tres tipos de producto. Un producto que se llama bueno, el otro se llama regular y el otro se llama pobre. Y aquí tenemos ya una información muy importante o muy relevante para la simulación, que son las probabilidades asociadas. Luego nos dice que hay una distribución de ventas o hay una distribución de la demanda que se muestra en la siguiente tabla. Aquí lo que yo veo es que la demanda se empieza a registrar desde los 40 periódicos, es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se vendan 40 periódicos de tipo bueno? Es 0.03 o el 3%. ¿Cuál es la probabilidad de que se vendan 70 periódicos de tipo pobre? Pues es un 12%. ¿Por qué de 40 a 100? Muy posiblemente el analista de este tipo de problemas vio que el vendedor de periódicos vende una cantidad mínima de 40 periódicos y cuando mucho ha vendido 100. Por eso es que estimó un intervalo de 40 a 100 y estimó la probabilidad empírica para cada uno de esos casos.
¿De qué trata este problema? Trata de registrar las ganancias de las ventas, es decir, lo que él gasta en comprar los periódicos, en lo que los vende, y si hay desperdicios, pues cuál sería la ganancia al final de cuántos días, de 20 días. Aquí nos indica que vamos a tratar de simular 20 días. ¿Cuánto ganaría en 20 días haciendo el análisis día por día? Una cosa que no se menciona en el enunciado es otra situación que se da mucho en la teoría de inventarios, que es la política de compra. Para este ejemplo, la política de compra, vamos a suponer que compra 70 periódicos de cualquier tipo. Entendiendo mejor esta situación, ¿qué es una política de compra? Muchas de las veces las compañías tienen que firmar un contrato para comprometerse a comprar cierta cantidad de producto. Por ejemplo, un supermercado puede firmar un contrato con la compañía Herdes, supongamos, para comprarle cada mes 50 cartones de latas de chícharos, y a eso se está comprometiendo a estar comprando cada cierto tiempo. En este caso, supongamos que el repartidor de periódicos o el vendedor se compromete a comprar 70 periódicos al día. Por ejemplo, el día 1 puede comprar 70 periódicos del tipo pobre. Al siguiente día, si vio que los del tipo pobre no se vendieron, al siguiente día puede comprar 70 periódicos, pero del tipo bueno. Y al siguiente día puede comprar 70 periódicos del tipo regular. Entonces, ¿cuáles son las variables aleatorias que hay que simular? Primero es qué tipo de periódico tiene que comprar, qué tipo de periódico tiene que comprar cada día. Y la segunda variable aleatoria es la demanda. Recordemos que para el método de Monte Carlo, lo primero que hay que definir son cuáles son las variables aleatorias que hay que simular. Repito, para nuestro ejemplo son qué tipo de periódico debe de comprar cada día y cuál sería la demanda para cada día. Y recordemos que hay que simular 20 días. Bien, entonces el método de Monte Carlo me dice que primero hay que definir los rangos para los dígitos aleatorios a partir de las probabilidades y las probabilidades acumuladas, y posteriormente definir números aleatorios que correspondan a esos rangos. Aquí tenemos la tabla para la primer variable aleatoria que hay que simular, que es el tipo de periódico. El ejemplo nos dice que la probabilidad de que se venda un bueno es de 0.35, de que se venda un regular es 0.45 y que se venda un pobre es de 0.20. Al igual que lo hicimos con el ejemplo anterior del modelo MM1, calculo las probabilidades, después las acumulo. Aquí sería 0.35, aquí sería 0.80 y al final me debe de dar 1. Notemos de nuevo que hay dos dígitos después del punto decimal. Los tenemos que convertir a enteros y tenemos que hacer un intervalo con los límites superiores de la probabilidad acumulada, empezando del dígito 1, en este caso sería 0,1 porque tengo dos dígitos después del punto decimal, sería del 0,1 al 35, del 36 al 80 y por último del 81 al 00, ¿no?, que es el 100. La otra variable aleatoria es la demanda. En esta tabla que se les presenta en el material, tengo la demanda que va de 40 a 100 para cada uno de los tipos, por lo que tendría que hacer tres tablas diferentes. Aquí tengo entonces lo que es la variable aleatoria de la demanda, y para cada tipo de periódico debo de calcular la asignación del dígito aleatorio o el intervalo. Aquí ya tenemos las probabilidades para cada tipo de periódico en función de la demanda, por lo que completando la tabla
La probabilidad acumulada sería de 0.03. Entonces la asignación del dígito aleatorio sería de 0,1 a 0,3. Posteriormente, el acumulado sería de 0,8 y entonces la asignación sería de 0,4 a 0,8. Después, acumulando sería 0.23. Entonces aquí tendría de 0,9 a 23 y así para cada uno de estos. Aquí les recomiendo que copien el contenido de este material o de estas tablas, pausen el video y posteriormente veamos los resultados. Adelante. Continuaremos con los cálculos. Muy bien, ahí tenemos los resultados de las asignaciones de los dígitos aleatorios para cada tipo de periódico, bueno, regular y pobre, en lo que se refiere a la variable aleatoria de la demanda. Una vez que ya terminamos con la elaboración de las tablas para la asignación de dígitos aleatorios de cada una de las variables aleatorias, ahora hay que proceder con la simulación. Pero hay que considerar lo siguiente. Veamos qué es lo que nos dice esta diapositiva. Nos dice la ganancia. ¿Cómo se calcula la ganancia? En términos generales se calcula el precio de venta menos el precio de compra. En nuestro caso, el precio de venta es de 50 centavos y el precio de compra es de 33. Aquí nos los dice. 50 centavos es en lo que yo lo vendo, 33 centavos es en lo que yo lo compro y por lo tanto la diferencia es la ganancia, que son 17 centavos. Pero para este ejemplo vamos a considerar una ganancia en función si hay exceso de demanda o si me sobran periódicos que los tengo que revender y obtener un valor de salvamento. Entonces la fórmula me dice que la ganancia va a ser igual al ingreso por ventas, es decir, cuántos periódicos vendí y lo voy a multiplicar por 50 menos el costo de los periódicos. Recuerden que hay una política de compra. ¿Cuál es la política de compra? Es que yo siempre voy a comprar 70 periódicos. Entonces, voy a multiplicar esos 70 periódicos por lo que cuestan, que en este caso serían 33 centavos. Luego, le voy a restar la pérdida por exceso de demanda. ¿Qué es el exceso de demanda?
Es cuando, si por ejemplo yo compro los 70 periódicos, pero me llegan a comprar 100. Pude surtir los 70 periódicos, pero no pude surtir 30. Llegaron 30 clientes más y no les pude vender los periódicos porque ya había vendido todos. Dejé de ganar 30 periódicos por 17 centavos. Eso es lo que yo dejé de ganar y es una pérdida por exceso de demanda. Entonces, pero bien puede ser que no me lleguen a comprar los 100, que me lleguen a comprar 50. Entonces ahí entraría este término, lo que significaría que si por ejemplo yo compro los 70 periódicos y me llegan nada más 50 clientes, entonces me sobran 20 periódicos. Esos 20 periódicos no los puedo revender a un costo completo, que sería de 50 centavos. Los tengo que revender a 5 centavos. Entonces el valor de salvamento son los 20 periódicos que posiblemente me sobraron por los 5 centavos. Una cosa que hay que notar es que cuando hay exceso de demanda no hay valor de salvamento y cuando hay valor de salvamento no hay exceso de demanda. Entonces, a continuación vamos a simular. Para este ejemplo vamos a utilizar solamente una tabla, que en la tabla es en donde vamos a asignar el tipo de periódico, vamos a asignar el valor de la variable aleatoria de la demanda y vamos a hacer todos los cálculos. Es muy importante mencionar que no todos los ejemplos se tratan de la misma forma. El analista normalmente tiene que idearse o ingeniarse la forma de cómo representar la información. Muy bien, entonces dijimos que vamos a simular 20 días. Aquí tenemos en la primera tabla los valores de los días del 1 al 10 y en la segunda del 11 al 20. ¿Cuáles variables aleatorias tenemos que simular? Como ya lo hemos mencionado, tengo que simular el tipo de periódico y tengo que simular la demanda. Por lo tanto, necesito números aleatorios que yo haga la relación con las tablas que yo anteriormente elaboré para determinar qué tipo de periódico es el que se debe de vender y cuántos se venderían en un día en particular. Para eso necesito números aleatorios que yo saqué de la tabla. Si se pueden dar cuenta, cuando hice las tablas, nos podemos percatar de que tiene 2 dígitos, tanto la probabilidad para el tipo de periódico como para la demanda. Nada más tiene 2 dígitos. Volviendo a mi tabla principal, entonces yo digo, bueno, voy a generar una serie de 20 números para que me diga qué tipo de periódico se debe de comprar y otra serie diferente de 20 números para que me digan cuál será la demanda en un día en particular. Recuerden, estos números salieron de ese reporte o ese libro que se llama 1.000.000 de dígitos aleatorios, con el mecanismo que ya se explicó. Por lo que empezaremos con la simulación. Vamos a simular unos cuantos días. Ustedes pondrán una pausa al video y completarán la tabla. Comenzaremos con la simulación. Por ejemplo, para el día 1, la primera pregunta que debo de responder es ¿qué tipo de periódico voy a vender? Si el bueno, el regular o el pobre. Ya sé que debo de comprar 70 periódicos porque esa es la política de compra. Por lo que el día 1 me cayó un número 94. Entonces, ¿a qué tabla voy a buscar eso? La voy a buscar a la tabla que se refiere a la variable aleatoria de tipo de periódico. Dijimos que era un 94. El 94 cae en este rango de valores, del 81 al 100. Por lo tanto, debo de comprar el periódico tipo pobre. Y lo voy a escribir aquí. El día 1 compro el periódico pobre. Entonces, si yo compré 70 periódicos del tipo pobre, ¿cuántos vendería ese día? Por lo que debo determinar cuál es la demanda para el día 1. Yo tiré un número aleatorio o yo lo saqué de esa tabla
o de ese reporte de dígitos aleatorios y me cayó un 80. Entonces, ¿qué periódico voy a comprar? Un pobre. Por lo que me tendría que ir a la tabla de asignación de dígitos para el periódico pobre. ¿Y qué número fue el que estoy buscando? El, el 80. Entonces, el 80 para el pobre cae en este, perdón, cae en este intervalo, por lo que le correspondería la cantidad de 60. Entonces la demanda simulada sería de 60. Aquí yo sé que es el periódico pobre y tengo una demanda de 60. ¿Cuál es el ingreso por ventas? Ahí debo de utilizar la fórmula que vimos anteriormente. Y la fórmula lo que me dice es que la ganancia, la voy a calcular aquí en la parte de arriba, la ganancia es igual al ingreso por ventas. ¿Cuánto se supone que voy a vender en el día 1? Pues la demanda, que es de 60. Entonces, el primer valor es 60 por ¿en cuánto los vendo? En 50 centavos. Después me dice que a eso le debo de restar el costo de los periódicos. ¿Cuántos periódicos compré? Pues la política de compra me dice que debo de comprar 70 periódicos porque quizás firmé un contrato para comprometerme a comprar 70 periódicos. ¿Y cuánto cuesta cada periódico? Cuesta 33 centavos. Luego a eso le debo de restar la pérdida por exceso de demanda o le debo de sumar el valor de salvamento. Por lo tanto, debo de determinar si me sobraron o me faltaron periódicos. Si la demanda fue de 60 y yo compré 70, significa que me sobraron periódicos. Por lo tanto, no hay costo por pérdida de exceso de demanda. Aquí sería 0. Pero sí le debo de sumar un valor de salvamento. ¿Cuántos periódicos me sobraron? Si yo compré 70 y se me vendieron 60, me sobraron 10 periódicos. ¿En cuánto vendo cada periódico sobrante? Pues lo vendo en 5 centavos, que sería 0.05. Al final de cuentas, esa operación me va a dar 7.40. Acomodando algunos datos, el ingreso por ventas fue de 60 por 0.5, serían 30. Aquí son 30. Menos el costo, que sería 70 por 0.33. Menos 0, más 10 por 0.05. No hay exceso de demanda, pero sí hay un valor de salvamento, que sería 10 por 0.05. Esos son 50 centavos. 0.50 y eso me da 7.40. Lo mismo voy a hacer con lo que sigue. Para el día 2 me dice que me cayó un 77. Si yo me voy a la tabla del tipo de periódico, el número 77, ustedes comprueben en sus apuntes, el 77 debe de caer en el rango de 36 a 80, lo que corresponderá un periódico regular. Ahora, el día 2 me dice que debo de comprar periódicos regulares. Ahora, ¿cuántos se venderán de periódicos regulares? Pues cuando yo tiré un número para la demanda me cayó un 20. Ahí me tendría que ir a la tabla de los periódicos regulares y ver en qué intervalo cae el 20. Si yo me regreso a la tabla de los periódicos regulares,
me dice que el 20 cae en el intervalo de 11 a 28, lo que le correspondería una demanda de 50. Entonces, otra vez, en este caso, esos 50 periódicos que se vendieron, los tengo que multiplicar por 0.5 y me da un ingreso por ventas de 25. Ustedes lo pueden comprobar haciendo sus propios cálculos. ¿Hubo exceso de demanda? No, al contrario, me sobraron. Acuérdense que la política de compra es de 70 periódicos. En este caso yo vendí 50. Me sobraron 20. Por lo que al hacer el cálculo de 20 por 0.05 me debe de dar 1. Por lo que la ganancia diaria para ese día en particular sería los 25 menos los 70 periódicos que yo compré por 0.33 menos 0, no hay exceso de demanda, más 20 por 0.05. Y eso me da un total de 2.90. Para el siguiente día, el día 3. El día 3 me dice que el dígito aleatorio para el tipo de periódico que debo de comprar es un 49. Si yo me voy a la tabla de la asignación de dígito aleatorio, el 49 debe de estar en el rango de 36 a 80. Otra vez me dice que debo de comprar un tipo regular. Ahora, ¿cuántos periódicos regulares vendería? ¿Cuál sería la demanda? Pues tiré un número 15 y de nuevo me voy a la tabla que se refiere a las asignaciones del dígito aleatorio para el regular. El regular en un 15 me da en el rango de 11 a 28, por lo que otra vez la demanda sería de 50. El ingreso por ventas sería lo mismo, 25. No hay exceso de demanda. El valor de salvamento va a ser igual porque me sobran 20. Entonces 20 por 0.05 me da 1. Y la ganancia diaria también sería de 2.90. Otra vez hagan ustedes sus cálculos y podrán comprobar lo mismo. Para el día siguiente, para el día 4, el dígito aleatorio es un 45. Si voy a comprobar la tabla, el 45 otra vez cae que debo de comprar el periódico de tipo regular. Y me voy a la misma tabla, me voy a la tabla de la asignación del dígito aleatorio para los periódicos regulares para ver el 88, cuál sería su demanda. El 88, la demanda es de 70. Por lo que el ingreso por ventas sería los 70 periódicos por 0.5, me da 35, menos 70 por 0.33. Ahora, ¿aquí me sobran o me faltan periódicos? Ninguna de las dos cosas, porque yo compré 70 y se me venden 70. Al final de cuentas, solamente la operación será 70, acá en la fórmula, 70 por 0.5 me da 35. A eso le resto los 70 que compré por el costo, que es 0.33. Y eso me debe de dar 11.90. Finalmente, para terminar la explicación y que ustedes pausen el video para poder hacer ustedes todos los demás cálculos, el día 5. El día 5, ¿qué pasa con el día 5? Es un 43. Ya por experiencia sé que me va a tocar comprar un periódico regular. ¿Cuántos se van a vender el día 5? Me dice que me cayó un 98. Y el 98, si yo me voy a la tabla de la asignación de dígito aleatorio para el 98, me dice que la demanda es de 90. Es decir, el día 5 vendí 90.
Pero aquí la pregunta fundamental es, ¿se pueden vender 90? La respuesta es no, porque la política de compra, aquí lo voy a poner, la política de compra es de 70. Entonces yo no puedo vender más de los que compré. Lo que significa que ahora sí hubo un exceso de demanda. Me llegaron más clientes de la cantidad de periódicos que yo compré. Al final de cuentas, ¿cuál es el ingreso por ventas? ¿Cuántos pude vender? Pues los 70 que compré. Por lo tanto son 35. Es un error poner aquí 45. Es decir, multiplicar aquí en la fórmula los 90 por el punto 5. Porque en realidad yo no tengo 90. ¿Cuál es la cantidad máxima? 70. Por eso es que en la fórmula es 70 por punto 5. Y el ingreso por ventas pues será 35. Ahora sí, aquí sí hay un valor. ¿Qué valor será? ¿Cuántos dejé de vender? De 90 a 70 hay una diferencia de 20. Por lo tanto, yo tendría que multiplicar aquí, tendría que multiplicar esos 20 que no vendí por la ganancia que me hubiera generado, que es 17 centavos. 20 por punto 17. Eso me da 3.4. Es decir, dejé de ganar 3.40 dólares. El ejemplo este está en términos de dólares. ¿Hay valor de salvamento? No, al contrario, me faltaron. Al final de cuentas, si yo hago la operación completa, que serían 70 por punto 5, aquí están los 35, menos 70 por punto 33, menos 3.4, porque es el valor por exceso de demanda, más 0, porque no hay valor de salvamento, no me sobraron. Y eso va a ser igual, si ustedes lo calculan, va a ser igual a 8.5. Muy bien, a partir de este momento los invito a que ustedes calculen todos los demás valores para los días 6 al 20.